En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en los versos 13 al 18, será las escrituras que vamos a utilizar para enfocar un tema pertinente para todo ser humano, un tema glorioso para los cristianos. Aunque parezca contradictorio, pero el tema que más trae intranquilidad a la humanidad es el tema que más seguridad, paz y esperanza encuentra el creyente. Y estamos hablando del tema de la muerte. Pero este tema, aunque la Biblia lo enfoque y lo presente de tal manera que traiga esperanza al corazón de los creyentes, bien es cierto también que los creyentes son humanos y al estar en esta tierra, en este caminar por la fe, muchas veces nos debilitamos, y más aún cuando estamos pasando por tribulaciones y angustias. Más aún cuando estamos cerca, al borde de una enfermedad terminal. Más aún cuando quizás nuestro comportamiento o nuestro testimonio no ha sido del mejor y nos coge los tiempos difíciles, malos, donde somos azotados por enfermedades, tribulaciones, asuntos sociales, judiciales. Allí se acerca el tema de la muerte. En ese momento muchos creyentes podemos flaquear. En ese momento, de acuerdo al contexto y la vida de cada uno en particular, entonces nuestra fe puede caer o estar bien firme. Lo que sí es cierto que es un tema que, aunque la Biblia lo presenta para el creyente con esperanza, es cierto, hermano, para ser sinceros, que aún nosotros mismos los creyentes, cuando el tema llega, ahí a veces viene la duda, a veces viene la intranquilidad, la incertidumbre. Por eso en muchas partes de las Sagradas Escrituras, la Biblia nos presenta el tema de la muerte y muchas veces lo enfoca a través de la visión y la óptica que debe de tener el creyente hacia lo mismo. Pero donde más las Sagradas Escrituras nos habla y nos detalla el tema de la muerte ante el creyente y lo enfoca específicamente cuál debe de ser nuestra conducta y nuestra visión cuando la muerte llega. Y más aún cuando estamos pasando por situaciones cuyo preámbulo lo que nos notifica y lo que nos profetiza es que vamos a morir. Es allí donde el apóstol Pablo quiere tratar este tema en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Pidamos la oración a Dios, en oración a Dios su cuidado y su guía en esta predicación de la palabra. Padre, oramos en el nombre de Cristo, pidiéndote en estos momentos que tu Santo Espíritu acompañe a aquel que va a hacer uso de tu palabra y que también tu Santo Espíritu tome la palabra bien fiel predicada y la lleve a los corazones donde todos seamos edificados por tu palabra, que sea el Espíritu Santo que nos hable y no el hombre. Por eso rogamos y suplicamos que Dios obre en nuestras vidas, hablándonos a todos. Queremos escuchar, queremos oír de una manera clara lo que tu Santo Espíritu nos va a hablar. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo le presenta este tema a esta iglesia? Dicho sea de paso, una iglesia nueva, joven. El apóstol Pablo no tuvo mucho tiempo levantándola. Lo más probable en un mes o 2 meses que levante esta obra.
Y esta iglesia joven, inmediatamente que fue levantada, comenzó la persecución en Tesalónica. Y una persecución totalmente proyectada a este grupo, esta comunidad, la comunidad cristiana. No fue una persecución que se extendió a otros grupos sociales. Específicamente estaba proyectada, dirigida, guiada en contra de la iglesia de Jesucristo. Y esta iglesia de Tesalónica fue escenario de la más bestial persecución, tribulación y angustia que Satanás, el dragón, infirió a la iglesia. Se cuenta a los historiadores que los hermanos amanecían muchas veces en las puertas de ellos con otros creyentes muertos. Tú abrías la puerta y miraba un cadáver de un creyente. Por las calles amanecían los muertos. Otra cosa que cuentan los historiadores, que a la iglesia se le persiguió de una manera tan injusta que cuando le quitaban sus bienes y lo despojaban de todas sus pertenencias, cuando ellos iban a protestar donde el centurión o donde la justicia, no se le brindaba ni se le asistía ningún tipo de justicia a aquellos que eran identificados o confesos cristianos, seguidores de Jesús. Tenían que llorar su propia pena. No tenían ningún tipo de socorro social en este mundo. Despreciados, pero también hacían otras cosas con nuestros hermanos cristianos. Lo metían preso, lo llevaban preso, solamente por confesar que son cristianos. Cuando se daba cuenta cualquier judío donde había un seguidor de Cristo, este era amenazado para que negara a Cristo, si no, lo llevaban ante la corte y todos caían presos. Una de las cosas que hacían para desalojar a algunos presos, porque eran tantos cristianos que apresaban, que la cárcel estaba sumamente llena, era imposible retenerlo a todos. Lo que hacían con la gran mayoría, o con un grupo de ellos, los hombres principalmente, era que lo tomaban y lo llevaban a la arena y lo tiraban en estos gran coliseos donde se hacían espectáculos para satisfacer esa sed de sangre que tenían y que se acostumbraba a hacer bajo el Imperio Romano. Lo llevaban los cristianos, lo tiraban en la arena, le daban una espada para que luchara en contra de gladiadores romanos. Estos gladiadores, la mayoría eran mercenarios, eran hombres robustos, guerreros, veteranos, y que ganaban dinero no solamente en la guerra, sino también peleando en el Coliseo. Y estos grandes hombres fornidos, robustos, que habían sido preparados para matar en minutos, se tiraban encima de los creyentes débiles, sin ningún tipo de formación para la guerra, y en minutos lo acababan. Lo degollaban públicamente, donde todos se gozaban al ver a un cristiano caer degollado. No solamente eso, abrían la jaula para que los felinos salieran y se comieran, trituraran completamente a los creyentes. Esto era parte del espectáculo que hacían con los creyentes. Solamente por ser cristiano, solamente por profesar que Cristo era su Señor y su Salvador. Otros, lo más lamentable y la tortura más fuerte que se hacía con los creyentes, era que agarraban a los padres cristianos y los llevaban ante un juicio público, en las calles muchas veces, y le decían, agarraban a sus hijos e hijas, y los verdugos tenían a sus hijos y sus hijas con la espada, y le decían al padre, niega a Cristo.
Y estos padres, con una conciencia clara de que Jesús es su Señor, Jesús es su Salvador, su Rey, su único Dios, podían ver a sus hijos allí y encomendaban a sus hijos a Cristo y le decían: te lo encomiendo, Señor, no niego a Cristo. Y ellos veían cómo la espada asesina degollaban a sus hijos en sus propios ojos. Cuando esta historia uno la lee por los historiadores, y muchos de ellos no cristianos, porque investigan la historia, a veces uno se siente tan mal. Porque ahora, en esta época, donde no hay persecución y tribulación al estilo del sistema, bajo el sistema romano, nos sentimos tan altivos y orgullosos, desobedientes en llevar la fe cristiana como las Sagradas Escrituras los enseñan. Por cualquier cosa dejamos de ir a la iglesia. Por cualquier cosa no seguimos a Cristo. Negamos a Cristo en la universidad porque no queremos que se den cuenta que somos cristianos. Negamos a Cristo en las escuelas, en los colegios. Negamos a Cristo en la comunidad, en la vecindad, también en el centro de trabajo. Nos sentimos avergonzados en llevar ese título: soy de Cristo, somos cristianos. Por cualquier cosa dejamos de ir a la iglesia, dejamos de seguir al Señor y servirle. En cambio, estos hermanos, con una tribulación, al borde de la muerte, confesaron que Jesús es su Señor. Pero había un grupo de creyentes que enfrentaron la muerte de otra manera. Muchos comenzaron a dudar de su fe. Comenzaron a dudar si verdaderamente ellos debían de pagar ese futuro, ese destino, siendo de Cristo. Comenzaron inclusive a dudar sobre la doctrina apostólica. Comenzaron a hacer muchas preguntas si los apóstoles, la doctrina que habían escuchado los apóstoles, les sería para bien. ¿Qué progreso, qué beneficio tiene el ser cristiano si somos contados como ovejas al matadero? Pero también otros creyentes flaqueaban en su fe. En ese momento dejaron de seguir el camino de Cristo. Otros se preguntaban: ¿por qué tantas muertes? ¿Por qué matan a tantos cristianos? Otros decían: ¿y a dónde van los cristianos? ¿Qué pasa con nuestros hermanos que mueren todas las noches? ¿Qué pasará conmigo cuando me maten? ¿Qué pasará con mi padre que es cristiano? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está la protección del Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesucristo no viene, el Rey de Reyes, y elimina a estos romanos y nos libera de la muerte? ¿Dónde está el Señor? El apóstol Pablo sabía de esta realidad, de que la iglesia bajo sufrimiento, bajo muerte, se estaba haciendo muchas preguntas y muchos estaban debilitados en su fe. Ahora, el apóstol Pablo, como todo pastor preocupado por la iglesia, dedica estos versos del verso 13 al verso 18 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicense para responder. ¿Qué sucede cuando la muerte llega al cristiano? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud frente a la muerte? ¿Cuál es el destino de los que mueren en Cristo? Vayamos entonces a las Sagradas Escrituras y veamos lo que el apóstol Pablo le respondió a estos hermanos y que nos debe de responder también a nosotros. ¿Qué tiene que ver toda esta introducción que he dicho y este tema con nosotros ahora? Hermanos míos, lo más probable que nosotros en este mes y el mes que pasó ya,
Ninguno de nosotros tuvimos que llorar muertos. Pero hay hermanos en San Martín, Martinica, Bermudas, que ellos sí tuvieron que llorar muertos. Tuvieron que llorar muertos. Muchos creyentes murieron bajo estos fenómenos de la naturaleza. Muchos hermanos en Puerto Rico han tenido pérdidas de bienes y eso ha traído un ambiente social de vivencia muy difícil para ellos. No sabemos cuando venga las enfermedades y se levanten cuántos se van a llevar y quizás cuántos creyentes morirán. En República Dominicana, cuando el huracán pasó, los muertos no se contabilizaron, pero a medida que pasó el huracán, dejó las aguas. Hay ciudades, hay pueblos enteros, mire, anegado en agua. Barrios completamente bajo agua, que lo perdieron todo y comienzan entonces a contabilizarse las muertes. Entre esas muertes hay cristianos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Jesús para cuidar a su iglesia? ¿Por qué el Señor, si es Señor nuestro, permite que nuestros creyentes, nuestros hermanos mueran de esa manera? En el tiempo del apóstol Pablo morían bajo el arma asesina de la tribulación, la angustia y la persecución del imperio romano, de los judíos. Ahora de esta y de múltiples maneras mueren muchos creyentes. El apóstol Pablo quiere enfrentar este tema con seriedad. Y la seriedad lo lleva a él a dedicar estos versos y a explicarnos cuál debe ser nuestra actitud frente a la muerte. No importa qué clase de muerte nos llegue, cuál debe de ser la actitud tuya y la mía. ¿En qué nos puede ayudar esto? Nos puede ayudar, número uno, a vivir con seguridad. Porque para usted morir, lo único que tiene que hacer es nacer. Hoy estoy yo predicando, pero ustedes no saben si después que termine, a las horas oirán que tuve un accidente y morí. Hoy yo lo estoy mirando a cada uno de ustedes y no sé si después me llamen, pastor, una persona murió. Nadie tiene el control de saber cuándo va a morir o no, humanamente hablando. Por lo cual esto que Pablo nos va a hablar para nosotros es interesante, porque no solamente le habló a esos creyentes para que se prepararan y para que tuvieran una actitud cristiana frente a la muerte, sino que a nosotros nos quiere preparar para que no vivamos con miedo y que tengamos conciencia de qué es la muerte para el creyente. Esto nos va a dar seguridad, nos va a dar paz, gozo, y nos va a hacer llevar la vida cristiana dándole gloria a Dios y sirviéndole en todo. No importa las circunstancias y las situaciones que vengan en contra del creyente. Vayamos a la palabra. Lo primero que el apóstol Pablo quiere enseñarnos sobre el tema de la muerte y los cristianos por qué mueren, es exhortarnos de una manera educativa, con una advertencia. Y miren lo que dice el verso 13. Pero hermanos, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo que Pablo está diciendo, hermano, quiero comenzar a decirle que no quiero que sean ignorantes sobre los que han muerto, los que duermen ahí en muertos. Oigan la palabra que utiliza Pablo, ignorante. No quiero que ignoren
1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. No quiero que lo ignoren. ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra, esta advertencia? No lo ignoren. Porque la ignorancia es la madre de la idiotez. La ignorancia es la prima hermana de la imprudencia, del mal comportamiento. Y está muy asociada a que uno cometa errores. No ignoréis, porque muchos creyentes, por ignorar el tema de la muerte, flaquean en su fe, se desvían del camino y en vez de enfrentar la muerte con madurez, se debilitan. ¿Y qué sucede cuando uno ignora como creyente el tema de la muerte? Miren lo que dice Pablo: para que no os entristezcáis como hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo le está diciendo, por ignorar el tema de la muerte, se van a entristecer de la misma manera como aquellos se entristecen que no tienen esperanza. No quiere decir el apóstol Pablo que el creyente no va a estar triste cuando un ser querido se muere. No quiere decir el apóstol Pablo que un creyente no llore cuando un ser querido muere. No, también Jesús lloró por su amigo Lázaro. Lo que aquí está diciendo es, yo le estoy diciendo esto para que no se pongan tristes como aquellos lo hacen. La tristeza de ustedes va a ser diferente a la de ellos. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando Pablo escribió esta carta, había una serie de teorías sobre la muerte y ninguna de ellas le daba esperanza al ser humano. Una de ellas decía que cuando la gente moría quedaba en un limbo, vagando por los aires, y iba tomando cuerpo, época por época, cuerpos de gente inferiores a lo que tú fuiste anterior. Al grado que llegue el momento en que estará en el aire, entonces te vas a reencarnar como un animal o un vegetal. Nada de esperanza. Habían otros que decían que cuando la persona moría iba y entraba a una cárcel donde nunca jamás salía, pero estaba encarcelado sin conciencia alguna. No había esperanza. Y así sucesivamente, todas las teorías que habían en ese momento, ninguna de ellas le daba esperanza al ser humano. Los únicos que publicaban, predicaban, testificaban que había esperanza eran los cristianos. Sobre la base de lo que Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sobre esa base, los cristianos comenzaron a predicar el evangelio y a decir: ven a Cristo. Si viene a Cristo, no morirá eternamente. Pablo le está diciendo entonces: no ignoren el tema de la muerte, porque por ignorar pueden caer en la idiotez, y eso lo puede llevar a un comportamiento inapropiado, dejando la fe y desviándose, y se van a entristecer como los paganos. Pero inmediatamente el apóstol Pablo, después que le advierte que no sean ignorantes y le dicen las consecuencias por ser ignorante, entonces le va a decir qué es el primer fundamento que deben de tener para enfocar correctamente la muerte. ¿Cuál es el fundamento que tú y yo debemos de tener para tener una visión correcta como cristianos sobre la muerte? Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesucristo. ¿Cuál es la base? Cristo.
¿Qué es lo que cambia el enfoque sobre la muerte entre nosotros, los llamados cristianos, seguidores de Cristo, y los paganos, los mundanos, los que no creen? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro fundamento cognitivo está basado sobre la persona, la vida y la obra de Jesucristo. Los mundanos y los paganos tienen otro tipo de fundamento. La medicina, los científicos. Apareció algo muy jocoso en YouTube que estaba mirando, de cuántas culturas hay en esta tierra que prometen tener una juventud eterna. Hay una serie de ríos, de lagos, lodo, comidas, alimentos, que diferentes culturas dicen que provee ese milagro de la juventud eterna. Y lo más curioso es ver millonarios del mundo entero acudiendo a esos lagos a bañarse, enlodarse y una serie de cosas, buscando la eternidad. Ese es uno de los fundamentos que tiene el ser humano. Bueno, los dominicanos siempre estamos en todo lo malo. En República Dominicana también hay un bendito lago, que es el lago de la juventud. Y la gente va a bañarse y cosas. Pero lo más fuerte es la religión de la República Dominicana. Que una de sus vírgenes, santas vírgenes de República Dominicana, también provoca ese tipo de milagro donde tú, al aceptarla o tener un sacrificio con ella o a favor de ella, vas a recibir la eterna juventud. Bueno, también la ciencia ayuda para aferrar a la gente a la vida y no pensar mucho en la muerte. Uno de los hombres que más cirugía se hacía y que más pomada se ponía y que más asunto científico procuraba para mantenerse vivo era el dueño del Playboy. Se lo llevó Juga, murió. Oh, hermanos, el único enfoque real y verdadero lo tienen los cristianos. Los cristianos dicen, no en mí hay ninguna eternidad, yo voy a morir. Pero Cristo me dice que ponga mi fe en Él, en su vida. Y la vida de Él la va a compartir conmigo. Pero no solamente su vida, sino también su obra de salvación. Y miren aquí dos puntos, dos cosas que sucedieron en la vida de Cristo, que no tenían que suceder, pero sucedieron, no por Él ni para Él, sino para la iglesia y para sus seguidores. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús, dos cosas, murió y que también resucitó. ¿Por qué Cristo murió? ¿Tenía que morir? No. Cristo es Dios eternamente y para siempre, dueño de la vida. Claramente la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué murió si es el eterno Dios? Murió porque tenía un propósito: morir por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. El hombre que pecare, ese morirá. Todos nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado con la muerte. Y si pagábamos con la muerte, condenados somos. Pero Cristo asumió el evento de la muerte. Fue a la muerte para pagar por nosotros. Por eso es que Él murió, para darnos vida a nosotros. Pero si hubiese muerto y se hubiese quedado en la tumba, fuera un héroe más, un religioso más, un mártir más. Y aquello que prometió no se podía imputar a ninguno de nosotros, transferir a ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque está muerto.
para poder transferir ese sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario, y para que sea bueno, real y verdadero en ti y en mí, tenía que estar vivo. Por eso resucitó. Por eso resucitó. Y eso es lo que cambia la visión. Sin duda, hay muchas religiones que, como Cristo, promueven la felicidad y el eterno descanso de sus fieles. Ahí está Mahoma. Es verdad. El Corán también lo dice, y más. Y lo dibuja de tal manera que la gente se lo cree. Por eso es que aún los niños quieren ser mártires en nombre de Mahoma, de Alá. Se ponen su bomba y ellos van con esa fe suficiente que inmediatamente que exploten, aparecerán en un sitio de un paraíso, donde allí comenzarán a desgustar más de 7 mujeres, donde cada uno de ellos tomará la que quiera, y comerán frutas, estarán allá. Eterna felicidad. Eso es parte de lo que su líder Mahoma y el Corán le presentan a ellos. También hay otras, están los confucios, los confucionistas. Están también los budistas. Ellos te plantean la reencarnación. Te plantean una serie de futuro, de futura vida, más allá de la muerte. Esto también se creían los comunistas al principio. Querían poner un mundo tan perfecto en la ideología, en el materialismo, en el humanismo, donde se crearía un hombre nuevo, donde la ciencia los llevaría a ellos a aún superar el fenómeno de la muerte. Pero ¿qué pasa? Si ustedes van a la tumba donde fue enterrado uno de sus líderes en Rusia, Lenin, Stalin, el hombre más asesino de este mundo, pero el más elogiado y amado en Rusia, Stalin. Usted encontrarán el cuerpo muerto, tanto de Stalin, tanto de Lenin, el de Carlos Marx también, el de Confucio también, el del Buda también, el de Mahoma también. Está muerto. Por lo cual todo lo que ellos predicaron y prometieron no lo pueden justificar. Si van a la tumba donde fue puesto Cristo, encontrarán un ángel que le dirá: ¿por qué busca al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Y ese es el cambio. Que Cristo resucitó para nuestra justificación. Ahora puede presentarse ante el Padre y decirle: yo morí, yo resucité. Por lo cual yo morí por ellos para darle vida. Yo resucité para darle vida eterna. Por lo cual yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el cambio. Estas dos cosas deben de aferrarse cada creyente y entronarle en su corazón. Si Cristo murió y resucitó por mí, entonces yo tengo vida eterna. Pero no solamente enfocar a Cristo en su muerte y su resurrección. Pablo quiere que enfoquemos a Cristo en su segunda venida. Y miren lo que dice en el verso 14 sobre su segunda venida. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Dice Pablo a los colosenses: mirad las cosas de arriba y no las de la tierra, porque estamos con Cristo en Dios, en Cristo. Y por lo cual, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, hablando de su segunda venida, nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Hermanos, por eso el apóstol Pablo estaba tan seguro de esta realidad que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estoy en estrecho, no sé qué hacer, porque quedarme aquí puedo seguir trabajando en la obra, pero si me voy es muchísimo mejor.
todos nosotros estamos ligados juntamente con Cristo, como Efesios nos lo presenta, siendo Él la cabeza y nosotros su cuerpo. Donde quiera que esté el cuerpo, donde está la cabeza, está el cuerpo. Cuando Cristo estaba muriendo, ahí estaba la iglesia, matando los pecados. Cuando Cristo fue sepultado, ahí estaba la iglesia siendo sepultada. Cuando Cristo resucitó, ahí estaba la iglesia resucitando. Cuando Cristo venga, ahí estará la iglesia, los muertos, viniendo con el Señor. Dios traerá con Jesús, el Padre traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Estas palabras son consoladoras para los hermanos de Tesalónica. Porque esta palabra le está diciendo, hermanos, esos cientos de hermanos que ustedes han visto morir, donde nadie hace justicia con ellos, vendrán otra vez a reinar cuando Cristo vuelva por segunda vez. Oh, yo como que oigo las palabras. Hoy morimos, pero mañana reinaremos. Las tribulaciones momentáneas no son comparadas con la gloria venidera. Por lo cual, hermanos, suframos. Es verdad. Y muchos vamos a morir. Es verdad. Pero tenemos una esperanza. Que así como Cristo murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a todos los que han muerto. Por lo cual, el primer enfoque que afirma nuestra fe y nos da seguridad es poner nuestra vista en Cristo. Porque en Cristo sabemos que por su muerte y por su resurrección tenemos la vida eterna ganada. Por lo cual no temamos lo que quieran hacerle algo al cuerpo, porque estamos seguros en Cristo. Oh, mis hermanos, ¿qué va a suceder cuando Cristo venga y traiga las almas de los hermanos? Porque dicho sea de paso, cuando un creyente muere, lo primero que se hace es que ponen el cuerpo en un lugar, pero su alma es transportada a la presencia del Señor. Y para que no quepa duda, el Señor presentó una historia parabólica acerca de esta realidad. Y habló de un rico y habló de Lázaro, un pobre. ¿Se recuerdan? Murió el pobre, pero también el rico murió ese día. El pobre fue llevado por los ángeles a la presencia del Señor, al seno de Abraham. Pero el rico fue transportado, pero a un lugar llamado Hades, donde había sufrimiento, llamas. Y desde allá, en ese temblor, esa agonía, le dice el rico, dile a Lázaro que moje el dedo de su y que lo ponga en mi lengua, que estoy agotado en esta llama. Le dice a Abraham, no, papá, ya no se puede. Porque cuando tú estabas en vida, que veía a Lázaro ahí, ese testimonio de humildad que yo te puse ahí, para que pudiese convertirte de los ídolos, de las riquezas, a Cristo, tú no quisiste. Y aborreciste el evangelio vivo que te puse al frente de tu casa. Es más, nunca le diste un plato de comida. La basura tuya era que Lázaro iba y comencía a comerse eso. Por lo cual, rico, tú estás allá y él está aquí. ¿Sabe cómo estaba Lázaro? Que ni lo oyó. En el seno de Abraham recostado. Yo me imagino a Lázaro preguntándole todas esas cosas. Abraham, ¿qué te pasó cuando tú dejaste a Palestina? Ven acá, Abraham, ¿y por qué tú hiciste eso de agarrar a esa mujer que no es tú? Pero ven acá, Abraham. Y Abraham ahí. Pero estaba gozoso, alegre, contento, paz, reposo. Ese es el lugar donde van los muertos.
Los muertos en Cristo no van a un lugar para sufrir, va a un lugar en la presencia del Señor. Apocalipsis lo presenta de otra manera. Presenta a los hermanos orando, cantando, adorando a Dios. Es más, están allá diciéndole al Señor: date rápido, baja, date rápido, baja, date rápido, baja. Y el Señor, el que lo aguanta: no, todavía no, todavía faltan otros para que se convierten. Usted que vino hoy tiene que convertirse, porque lo que está esperando es que el número de los salvos se completen. Y el Señor le dijo: no, todavía falta todavía. Pero están allá orando y alabando y glorificando al Señor y diciendo: date rápido, baja. Y el Señor es que lo para. Pero le dice el rico: pero Padre Abraham, ya yo sé que este lugar es verdad. Permites que alguien salga de aquí para que vaya allá y le diga a unos 4 hermanos que yo tengo allá, que son más ateos que yo. Esos sí son malos, esos no creen ni en la luz eléctrica, que por favor que le hagan caso al evangélico, a los cristianos. Y Abraham le dijo: no, que le hagan caso a los evangélicos que están allá abajo, porque si no le hacen caso a esa predicación de la palabra del Antiguo y el Nuevo Testamento, tampoco le van a hacer caso si un muerto de aquí se aparece al otro día ya. ¿Y qué van a hacer los impíos con un muerto que reviva? Dale palo y a creer que es un brujo y adorarlo, pero no se van a convertir. Eso nunca. Lo que nunca hizo el rico en vida: nunca dio diezmo, porque no creen eso, porque dice que eso era para que los pastores roben. Nunca dio ofrenda. Siempre tenía una excusa para ofrendar. Nunca dio algo para los pobres. Todo lo malgastó, haciendo fiesta con esplendidez todos los días y vistiéndose de una manera esplendorosa, estrujándole la pobreza a los demás en su cara. Nunca se preocupó ni por los pobres, ni por servir, ni adorar al Señor con sus bienes. Nunca reconoció que lo que había recibido se lo dio Dios. Lo malgastó. Y ahora está pidiendo allá hacer una oficina misionera para mandar ángeles y gente muerta para acá abajo a predicar el evangelio. No, ya no. Si no oyen el evangelio hoy, si no escuchan la palabra ahora, no hay oportunidad. Cristo le promete no solamente a Lázaro, también a nosotros, que cuando nosotros cerremos nuestros ojos, vamos a aparecer en el lugar de reposo delante del Señor. Amén. Pero cuando Cristo venga, que traiga a sus santos que han muerto, el alma de ellos, miren lo que va a suceder. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y que permanezcamos hasta la venida de Cristo, es decir, los que estén vivos hasta ese momento que Cristo venga, no vamos a adelantarnos, no vamos a preceder a los que han muerto. Pablo está diciendo: cuando venga ese momento, nosotros que estamos vivos, no es que no vamos a ir adelante y los cuerpos de los hermanos están. No será así. Miren cómo será. Verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Aleluya. Descenderá del cielo con las almas de los hermanos que han muerto. Pero no solamente vendrán las almas de los hermanos. Dice: con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Quiere decir que cuando Cristo venga, se tocará la trompeta. Cuando Cristo venga, vendrá con las almas de los santos, pero vendrá rodeado de ángeles. Y todos estos ángeles de mando, de trompeta, estos arcángeles tendrán trompetas y se tocará la trompeta. ¿Y por qué se va a tocar la trompeta?
según Mateo capítulo 24, se tocará la trompeta para reunir a todos los salvos donde quiera que estén. Ay, alabado sea el Señor. Todos los salvos del mundo escucharán la trompeta. Será algo diferente. No será trompeta de guerra, no será trompeta de la entrada de un general, no será trompeta de auxilio, será trompeta mundial, donde todo el mundo mirará hacia arriba y nosotros seremos despertados. Algo está sucediendo. Viene Cristo. Una trompeta que todo el mundo lo oirá. Dice Apocalipsis, porque también se lamentarán cuando venga Cristo aquellos que traspasaron al Señor, que mataron al Señor, porque todo ojo le verá. Los que estén durmiendo serán despertados. Los que estén metidos en una oficina serán despertados. Los que estén en un basement serán despertados. Porque la trompeta se oirá en todo lugar. Y todo el mundo saldrá a la calle y mirará hacia arriba y verá esas legiones de ángeles con trompeta. Y el Señor en el medio, con Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo ojo le verá. Y ahí será el rugir de dientes. Se van a lamentar. Porque ahora se burlan de los cristianos. Ahora se burlan de lo aleluya y gloria a Dios. Ahora se burlan de los evangélicos y no quieren aceptar la verdad. Ese será el momento de más lamento que la historia va a experimentar, la historia humana. Pero dice la Biblia que se tocará la trompeta según 1 Corintios capítulo 15, porque esa trompeta va a crear un milagro donde la misma trompeta va a crear en el cuerpo de todo lo que esté en vivo una transformación. Lo que esté en vivo, al escuchar la trompeta de una manera milagrosa, sus cuerpos van a ser transformados de corruptible a incorrupción. No sé cómo será ese milagro. En un abrir y cerrar de ojos. Se tocará la trompeta, dice Corintios, y seremos transformados. Gloria a Dios. ¿Y por qué, pastor, seremos transformados? Porque vamos a recibir al Señor 3 veces santo. Y este cuerpo mortal, este cuerpo débil, este cuerpo de malos pensamientos, este cuerpo de concupiscencia, no puede unirse al santo 3 veces. Yo tengo que ser transformado. Y allí se concluirá ese proceso de salvación, donde yo, santo, iré a presenciar y a unirme con mi Señor Jesucristo. Pero pastor, ¿y qué de los muertos? Dice también 1 Corintios que los muertos, al escuchar la final de la trompeta, resucitarán. Es decir, que la trompeta va a despertar a los creyentes vivos, lo va a transformar, también va a llamar a la atención a los impíos, pero también va a despertar a los que han muerto. Mi abuelo murió y fue sepultado en San Pedro de Macorís. Mi papá murió, fue sepultado en Santo Domingo. Mi hermano murió, fue sepultado en New Jersey. Donde quiera que un creyente en Cristo haya sido sepultado, o echado, o derribado, o en la mar, o por ahí botado, abandonado, en ese lugar va a despertar al tocar la trompeta. La final de la trompeta hará posible que sus cuerpos vuelvan otra vez. Pero dice que también la trompeta obrará un milagro en ellos, donde su cuerpo lleno de corrupción será transformado en incorrupción. Eso es glorioso, mi hermano. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Saben lo que dice aquí el apóstol Pablo? Vayan conmigo.
En el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor, verso 16 mismo, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea Dios. Esa trompeta lo primero que va a hacer es despertar a los muertos. Cuando los tesalonicenses leyeron esta carta, todos los hermanos que habían perdido un padre, un hijo, un hermano, un tío, un familiar, un amigo, un conocido cristiano, le trajo esperanza. Y no solamente esperanza de resurrección, sino que comenzaron a amar la segunda venida de Cristo. Comenzaron a decir: ay Señor, por ella ven Señor Jesús. Por eso es que el libro del Apocalipsis termina diciendo: ven Señor Jesús. Quizá hay algún amigo o amiga que nos está visitando y diga: ¿y yo no tengo ese chance? ¿No puedo yo tener esa oportunidad? Sí, mi amigo. Y por eso Dios permitió que tú vinieras hoy, para que escuchara esto. Dice el libro del Apocalipsis: bienaventurado. Estas son palabras fieles y verdaderas. Aquel que es invitado a las bodas del Cordero. ¿Sabe por qué digo esto? Porque también tú puedes participar. Ahora, Cristo viene, se toca la trompeta, hay resurrección, hay transformación. Las almas de los santos vienen con Él. Ahora, ¿qué va a suceder? Dice el verso 17. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con los resucitados para ir al encuentro, a recibir al Señor en el aire. Alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano, para recapitular, cuando venga Cristo se tocará la trompeta. Cuando se toque la trompeta, seremos transformados. Habrá resurrección, pero también habrá arrebatamiento. Esos transformados, esos resucitados, serán arrebatados juntos. ¿Con qué propósito? Van a ser arrebatados para tener un encuentro en los aires con el Señor, para recibir al Señor en los aires. Cristo viene a esta tierra a reinar. Pero antes de llegar a la tierra, el Señor quiere que subamos nosotros para encontrarlo en los aires. Él viene de República Dominicana a Estados Unidos. Y toda la iglesia de Allentown salimos con nuestros autos al aeropuerto de Filadelfia a buscarlo. Demasiado lejos. Vamos ahí al aeropuerto de ahí mismo, que mejor, más cerca. Todos. ¿Pero para qué lo vamos a buscar? Para que venga con nosotros. Para recibirle en el aire. Hermanos, el arrebatamiento tiene como propósito que la iglesia transformada de corruptible a incorrupción, resucitada, sea levantada para tener un encuentro glorioso en los aires. Ese encuentro glorioso, Apocalipsis le llama las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que son las bodas del Cordero? Ese encuentro final donde todos los discípulos de Cristo, de los cuatro ángulos de la tierra, de todos los lugares, seremos arrebatados y allí le daremos una calurosa bienvenida al Señor Jesucristo. Y aprendan a hacer fila, porque yo voy a abrazar al Señor. No sé si seré el primero, o el número 10, o el 20, o el 1000 tanto, pero como quiera lo abrazaré. Porque se merece un abrazo mío. Perdón, yo merezco que Él me abrace a mí.
Alabado sea el Señor. Quiero ostentar y estar con el Señor. Verle cara a cara, tal y como es Él. Ahora somos hijos de Dios, pero no sabemos lo que sabremos de ser. Pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos cara a cara, tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Y para ser semejante a Él, por eso es que cuando se toque la trompeta, este cuerpo corrupto será convertido en incorrupción. Eso será glorioso. ¿Y qué estará pasando aquí con los impíos y los paganos, los que no creen? Lamento, rugir de dientes. Y quizás mucho en su pecado, todas las naciones quizás estarán maldiciendo. Y si por si acaso se da lo que muchos dicen, de que se van a preparar para una guerra llamada el Armagedón, que se preparen. La primera vez entró a Jerusalén en un pollino. Vino y nació en un pesebre. Lo agarraron en un jardín del Getsemaní. Lo maltrataron. Lo llevaron como un ladrón. Lo juzgaron de una manera injusta, sin prueba. Le dieron con un palo en la cabeza. Le pusieron corona de espina. Le clavaron sus manos y sus pies. Le dieron con un látigo. Lo maltrataron. Lo escupieron. Lo injuriaron. Y no alzó su boca. Es más, le dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos, Señor. La segunda vez no será igual. Preparen la bomba atómica y todo lo que ustedes quieran. Preparen su orgullo y su altivez de rostro. Porque el que viene, vendrá con fuerza, con poder y juzgará a todas las naciones. Termino la película del Armagedón. Entro entonces a la Biblia. Déjeme decirle algo. Estas palabras lo que traen es aliento, seguridad, paz, para vivir para la gloria de aquel que se entregó por mí. Pero hermanos, la palabra más alentadora fueron las que Pablo terminó diciendo en el verso 18. Por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Antes había dicho: y así estaremos con el Señor siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que nuestro gran pastor nunca nos va a dejar en esta tierra. No nos va a abandonar. No nos va a decir: quédense aquí que vengo de nuevo. No, ya estaremos con Él siempre. Ahí se abre lo que se dice cielo nuevo y tierra nueva, donde reine la justicia y la paz, el amor. Alabado sea su nombre. Hermanos míos, cuando mi padre murió de una manera que yo no se la deseo a nadie, la manera como murió mi padre. Con vida, la lengua se le secó, se le puso dura como una piedra. No podía tragar, comer ni hablar. Se ahogaba él mismo con su saliva. Murió de una manera aterradora. En una respiró y comenzó a querer hablar. Los médicos quizá vieron algún síntoma de mejoría. A mí se me cumplía ya los tiempos de estar en República Dominicana y tenía que volver. Lo dejé un poquito mejor. Y cuando iba hacia el aeropuerto me llamaron, camino al aeropuerto: tu padre ha muerto. Yo me devolví y fui al entierro de mi padre. Uno de mis hermanos de la iglesia allá me dijo: pastor, ¿qué quiere que le pongamos en la tumba? Yo le dije: pónganle, resucitará. Porque yo creo que él creyó en alguien que le ha dicho: yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto fue el gran consuelo en mi vida. Yo ver a mi abuelo, mi papá, mis hermanos morir. Y no sé a quién más le toque, quizás a mí. Pero creemos en Cristo. Y si Él murió y resucitó, también nosotros vamos a resucitar. También traerá Dios con Jesús a los que han muerto en Él. Por lo cual lloramos, pero con esperanza. Lloramos, pero con aliento. Lloramos y a veces hasta decimos, muchos cristianos en la muerte, gracias Señor, porque ahora está descansando. Gracias Señor, porque ya no ha seguido sufriendo, pero está descansando y su cuerpo duerme. Gloria al Señor. Quizá en la lista, no sé si estoy yo primero, pero mi mamá está ya en el camino de abrir la puerta de la muerte. Ella no puede hablar muy bien, pero una cosa sí quiero que ella esté segura, y a veces se lo pregunto, y eso sí ella lo sabe responder con firmeza. Mamá, ¿tú eres de Cristo? Sí. ¿Tú vas para el cielo? Sí. ¿Te espera el Señor? Sí. Y quiero asegurarle siempre eso. Ella se le olvidan las cosas, pero quiero que eso se mantenga en su corazón. Para que enfrente la muerte. Porque en Cristo hay esperanza. Amigo que nos visita, muy triste, no sabíamos que tú ibas a venir hoy. Quizá lo más probable, yo quería que solamente llegaran los creyentes de la iglesia para oír un mensaje como este, hablando de la muerte. Pero Dios sí sabía que tú venías, porque Dios quiere que también tú te prepares para la muerte. Nadie es dueño de la muerte. Todos estamos propensos a morir hoy. La única diferencia es dónde está tu vida fundamentada. ¿Estás preparado? ¿Qué va a pasar contigo después que muera? ¿Cuál será tu destino? Y aparte de la muerte, dice la Biblia, está establecido a los hombres que mueran una vez. Y después de eso, juicio. Es decir, que no solamente te va a enfrentar a la muerte, también te va a enfrentar a un juicio delante de Dios, donde Dios te llamará públicamente delante de los demás, no será secreto, un juicio público. Y ahí se va a levantar una pantalla de los libros de tus obras. Se abrirá un libro y para que tú lo veas bien, te lo van a pasar por una pantalla. No lo dice la Biblia, pero te lo digo yo. Y en esos libros, en ese libro está todo lo que tú has hecho. Los robos que ha hecho, la mentira que ha hablado, todo lo que ha hecho. Te va a avergonzar tú y los demás impíos contigo. ¿Cómo, muchacho? Usted era así. Dame yo, quítame del lado. Pero, y tú eras así. Y ese eres tú. Todo lo que tú haces a oscura, que nadie lo sabe, ahí estará. No solamente te va a enfrentar a la muerte, te va a enfrentar a la condenación eterna, donde Dios por tus obras te juzgará, y por tus maldades y tu pecado, y porque no te quieras arrepentir, será echado al lago de fuego. Porque el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, será echado. Tú puedes hoy prepararte, no solamente para superar y vencer la muerte, sino para prepararte, superar y vencer el juicio y la condenación eterna. ¿Cómo? Cristo dijo en vida, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Cristo puede hacer un cambio hoy, ahora mismo en tu vida, donde tú puedes salir de este lugar con la esperanza, ya me convertí, me entregué a Cristo, me arrepentí, lo confesé, Él me ha salvado, estoy seguro.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es la condenación? La condenación es que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más sus tinieblas, sus maldades, que Cristo. Esta es la condenación. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Y por qué Cristo? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que no es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores que han de creer en Él. Cristo ya preparó un sacrificio justo, bueno, aceptado por Dios, por donde los que reciben ese sacrificio se le imputa la salvación y la justicia que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Hoy, si tú crees en Cristo, todo aquello que Cristo fue a la cruz para alcanzar y salvar, se te aplica a ti. Por la fe. Si tú crees en el corazón y confiesa con tu boca que Jesús es tu Señor, será salvo en estos momentos. Pero pastor, yo lo puedo hacer mañana. Es verdad, gloria a Dios, lo puedes hacer mañana. Pero tú no eres dueño del mañana. Tú no eres dueño del mañana. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, hoy. ¿Saben por qué hoy? Porque hoy es cuando tú estás escuchando la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Tu palabra ha sido predicada. Palabra de aliento, palabra de vida, palabra de seguridad, palabra de fe, de firmeza, fortaleza. Hoy más que nunca saldremos de aquí alimentados por tu palabra, que nos da la seguridad de la vida eterna. Nos da la paz y la esperanza. Pero también nos invita a vivir esperando la segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Los creyentes vivos serán transformados. Seremos todos arrebatados. Y así estaremos siempre con el Señor, en una paz eterna. Padre, esta palabra también pueden darle vida a cualquier hombre o mujer que ha escuchado tu evangelio. Pedimos y suplicamos que tu gracia salvadora alcance a estos corazones y que hoy un hombre, una mujer pueda decir: yo quiero, yo creo en Cristo, yo lo confieso como mi Señor y Salvador, yo creo en Él. Porque tu palabra es clara: todo aquel que cree no es condenado, tiene vida, vida eterna. Y esta persona que ha escuchado hoy tu palabra, que tú estás hablando en su corazón, que tú le estás haciendo una invitación clara, que venga arrepentido a Cristo, que tenga fe en el Señor para ser salvo y asegurar su vida, la vida eterna. Esta persona que hoy, en obediencia, si viene a Cristo, salvo será. Háblale, Señor, comunícale la verdad y en tu misericordia dale la fe para creer en Cristo. Si así lo hace, salvo es.
amigo, amiga, que nos está visitando, si en estos momentos, al oír la palabra, nace la fe dada por Dios para creer en Cristo, y con ese corazón arrepentido, sabiendo que eres pecador y necesitas el perdón de tus pecados y el Salvador de tu vida, allí donde tú estás sentado, dile: Señor Jesús, di esa palabra: Señor Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Creo en ti, perdóname, sálvame. Padre, espero, mi Dios, que en tu misericordia escuche la oración de este pecador y que abras tus brazos, lo abrace, lo bese, lo bañe, lo limpie, le ponga sandalias nuevas y que haya fiesta hoy en los cielos por un pecador arrepentido. Padre, que tu palabra se cumpla en esas vidas que hoy se arrepienten. Asimismo, Señor, yo te pido que cada creyente que ha escuchado tu palabra salga fortalecido, seguro y dispuesto a dar su vida por Jesucristo. No solamente cuando venga la persecución y la tribulación, sino ahora, cuando somos retados todos los días por este sistema. Agradecido por lo que tú has hecho, que nos rindamos a ti, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.